A ver, por años, la gente que desarrolla en Windows ha tenido que enfrentarse a una decisión bastante complicada: o la comodidad de su sistema operativo de toda la vida, o el poder de las herramientas de Linux. Esto significaba hacer malabares con máquinas virtuales pesadas o con particiones de disco que eran un dolor de cabeza. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que ese dilema ya fue? Hay una tecnología que ha construido el puente definitivo entre estos dos mundos. Y bueno, este es el dilema de siempre, ¿no? Se necesita esa potencia de la línea de comandos de Linux, el acceso a todas sus herramientas de desarrollo, pero, sin querer dejar atrás las aplicaciones y todo el ecosistema de Windows. Es una elección que la verdad muchísima gente ha tenido que hacer. O mejor dicho, tenía que hacer. Es que, históricamente, eran como dos planetas completamente distintos. Por un lado Windows, con su famoso kernel NT y su ecosistema más bien cerrado. Y por el otro lado Linux, con su propio kernel y un universo entero de software de código abierto. Intentar que estos dos convivieran en paz en la misma máquina, bueno, eso siempre fue un desafío técnico gigantesco. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Y para empezar, recordemos un poco el dolor de cabeza que eran las soluciones que teníamos antes. Las soluciones de antes eran, para ser sinceros, bastante molestas. El arranque dual, por ejemplo, te obligaba a reiniciar toda la máquina solo para cambiar de sistema operativo. O sea, te rompía por completo el ritmo de trabajo. Luego estaban las máquinas virtuales, que eran unas verdaderas devoradoras de memoria RAM y de espacio en disco. Y ni hablar de tener varias computadoras. Eso, además de caro, es súper ineficiente. Y para resolver todo este lío, Microsoft dio un primer paso que fue de verdad revolucionario: el subsistema de Windows para Linux original, o como lo conocemos todos, WSL1. A ver, lo interesante aquí es cómo funcionaba. WSL1 era básicamente como tener un traductor universal en tiempo real. Imaginen esto: un programa de Linux le pide algo al sistema operativo. Eso se conoce como una llamada al sistema o syscall. Bueno, WSL1 interceptaba esa petición y se la traducía al instante al kernel de Windows para que la pudiera entender y ejecutar. Una idea genial, ¿no? Pero había un pequeño gran detalle. Y ese detalle era que el proceso de traducción constante tenía un costo: la velocidad. Porque claro, traducir no siempre es perfecto, y sobre todo puede ser lento. Muy lento, especialmente con tareas que leen y escriben miles de archivos chiquitos, como cuando instalas paquetes con npm o manejas repositorios de Git. Esa lentitud, la verdad, era la queja número uno. Y bueno, todo esto nos lleva, lógicamente, a la siguiente etapa. Para superar esos límites de la traducción, Microsoft decidió rediseñar todo desde cero, y así nació WSL2. Y miren, esta comparación lo dice todo. A la izquierda vemos esa maquinaria compleja de traducción de WSL1. A la derecha, una autopista directa. Esa es la diferencia con WSL2. ¿Y cómo lo lograron? Pues muy simple: dejaron de traducir. En lugar de eso, metieron un kernel de Linux real, completo, dentro de una máquina virtual súper ligera y optimizada. Así que, para que quede bien claro, con WSL2 ya no se emula nada, se está corriendo Linux de verdad, un kernel completo que arranca en cuestión de segundos y se integra de una forma casi invisible con el escritorio de Windows. El resultado, un rendimiento de archivos espectacular y, lo más importante, compatibilidad total. Pero aquí viene el verdadero cambio de juego. Lo que de verdad convierte a WSL2 en una herramienta indispensable para el desarrollo moderno, pensemos en inteligencia artificial, en ciencia de datos, es esto: el soporte para la GPU. Ok, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una aplicación de Linux que está corriendo dentro de una máquina virtual usar directamente la tarjeta gráfica de la computadora? Bueno, la magia detrás de todo esto tiene un nombre: para virtualización de GPU, o GPU-VP. A ver, sigamos el viaje de una instrucción hacia la GPU, porque es fascinante. Primero, una app en Linux dice: oye, necesito usar la GPU. Un componente especial en el kernel de Linux, llamado DXGKernel, escucha esa petición. Después, esa señal viaja por una especie de puente invisible, cruzando desde la máquina virtual de Linux hacia el propio Windows. Una vez ahí, el gestor gráfico de Windows toma el control, organiza el trabajo y se lo entrega directamente a la tarjeta gráfica física. Es una comunicación directa y ultra rápida. Y esto, bueno, esto lo cambia absolutamente
todo. De repente, tareas que antes sí o sí necesitaban una máquina dedicada con Linux, como entrenar modelos de inteligencia artificial con TensorFlow o hacer computación científica con CUDA, ahora se pueden hacer directamente desde una terminal en Windows. Se acaba de abrir una puerta enorme a un nuevo mundo de desarrollo. Y por si quedaba alguna duda, aquí está la prueba. Miren a la izquierda. Una terminal de WSL entrenando un modelo de inteligencia artificial. Ahora fíjense a la derecha, en el administrador de tareas de Windows. ¿Ven esa actividad en la GPU? Eso no es una simulación. Es el proceso de Linux usando el hardware de Windows, directamente. Los dos mundos por fin trabajando como uno solo. Pero esto no termina aquí. El equipo detrás de WSL ya tiene la mira puesta en la siguiente gran frontera, en hacer que esta integración sea todavía más perfecta. El objetivo final, en realidad, es una integración mucho más profunda. Se trata de eliminar las últimas barreras que todavía existen entre las aplicaciones de ambos sistemas. El futuro, sin duda, es gráfico. El siguiente paso gigante es derribar la última barrera, poder abrir aplicaciones gráficas de Linux con un simple doble clic, como si fueran cualquier otro programa de Windows. Imaginen tener un editor de código o una herramienta de diseño de Linux corriendo ahí, súper fluido, al lado de Microsoft Office, sin ningún problema. Bueno, hacia allá vamos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Con una integración tan completa y un rendimiento tan cercano al nativo, tanto en CPU como en GPU, ¿será que esta tecnología significa el fin del arranque dual? ¿El fin de tener que particionar discos? Todo apunta a que el puente entre Windows y Linux es, por fin, más sólido y funcional que nunca.